Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Srila Prabhupada ki Jai Radha Govinda Chandra ki Jai Goranitai ki Jai Govardhan ki Jai Gaura Premanandi Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, Hare Krishna, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Hoy estamos en el canto séptimo,
que es la ciencia de Dios, y estamos en el capítulo 5, el Prahlad Maharaj, el santo hijo de Hiranyakasipu. Hoy vamos a leer hay 5 versos, están sin significado. Leeremos en sánscrito el que tiene significado, el 51, y luego leeremos pues desde el 47. Perdón, todos los devotos pueden ver la pizarra desde ahí, donde está. ¿Puedes verlo? ¿Ya? Sí, es que la hemos puesto abajo porque arriba como que había reflejo y no se veía bien desde ese lado. Vale. Si lo veis bien digo todos... por la distancia. Por la distancia... Se ve, ¿no? Vale. Bueno, en la distancia la verdad es que está lejitos. Bueno, vamos a leer el sánscrito. Narayana Namaskritya Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottaman Naranchaiva Narottaman Devim Sarasvati Vyasa Devim Sarasvati Vyasa Tato Yaya Udirayet. Tato Yaya Udirayet. Bueno, vamos a leer en sánscrito el 51. Está en la pizarra. Tateti Guru Putroktam Tateti Guru Anujayedan Abravit Anujayedan Abravit Dharmohya Sopadestavyo Dharmohya Sopadestavyo Ranyam Yogriha Medinam Ranyam Yogriha Medinam Tateti Guru Putroktam Tateti Guru Putroktam Anujayedan Abravit Anujayedan Abravit Dharmohya Yopadestavyo Dharmohya Sopadestavyo Ranyam Yogriha Medinam Ranyam Yogriha Medinam Tateti Guru Putroktam Tateti Guru Putroktam Anujayedan Abravit Anujayedan Abravit Dharmohya Yopadestavyo Dharmohya Sopadestavyo Ranyam Yogriha Medinam Ranyam Yogriha Medinam Tateti Guru Putroktam Tateti Guru Putroktam Anujayedan Abravit Anujayedan Abravit Dharmohya Yasyo Padestavyo Dharmohya Yopadestavyo Rajnam Yogriha Medinam Ranyam Yogriha Medinam Tateti Guru Putroktam Tateti Guru Putroktam Anujayedan Abravit Anujayedan Abravit Dharmohya Sopadestavyo Dharmohya Yopadestavyo Ranyam Yogriha Medinam Ranyam Yogriha Medinam Tateti Guru Putroktam Tateti Guru Putroktam Anujayedan Abravit Anujayedan Abravit Dharmohya Sopadestavyo Dharmohya Yopadestavyo Ragyam Yogriha Medinam Dharmam Yogriha Medinam Tateti Guru Putroktam Tateti Guru Putroktam Anujayedan Abravit Anujayedan Abravit Dharmaho Asyo Padestavyo Dharmohya Yopadestavyo Rajnam Yogriha Medinam Ranyam Yogriha Medinam. Vamos ahí, palabra por palabra. Tata, de ese modo, De ese modo, iti, y así, así, Guru Putra Uktam, Guru Putra Uktam, aconsejado por Sanda y Amarca, aconsejado por Sanda y Amarca, los hijos de Chukaracharya, los hijos de Chucharya, Anuyaya, Anuyaya, aceptar, Sattata, Idam, Idam, esto, esto, Abravit, Abravit, dijo, dijo, Dharma, Dharma, el deber, el deber, Ji, y en verdad, en verdad,
Asya, Asya, Apralada, Apralada, Upadestavya, Upadestaya, ser instruido, ser instruido, Rayam, Rayam, de los reyes, de los reyes, ya, ya, que, que, Grija Medinam, Grihamedinam, que están interesados en la vida familiar. que están interesados en la vida familiar. Bueno, ahora vamos a leer traducción y significado. Vamos a empezar por el verso 47. Veo que la fuerza de este niño no tiene límite, ya que ninguno de mis castigos le ha asustado. Parece inmortal. Por lo tanto, yo que soy su enemigo he de morir, aunque tal vez no tenga por qué ser así. Absorto en esos pensamientos, triste y sin brillo corporal, el rey de los Datias permanecía cabizbajo y en silencio. Los dos hijos de Shukracharya, Sanda y Amarka, le hablaron entonces en secreto. «Oh Señor, sabemos que con un simple movimiento de tus cejas todos los dirigentes de los planetas tiemblan de miedo. Tú has conquistado los tres mundos sin ayuda de nadie. Por lo tanto, no vemos ningún motivo para que estés apesumbrado y lleno de ansiedad. En cuanto a Prahlad, no es más que un niño, no puede ser la causa de ansiedad. Al fin y al cabo, sus cualidades, buenas o malas, no tienen el menor valor. Mientras no regresa nuestro maestro espiritual, Shukracharya, puedes tenerle preso con las cuerdas de Varuna, para evitar que con el miedo salga huyendo. En todo caso, una vez haya crecido, después de asimilar nuestras enseñanzas y de servir a nuestro maestro espiritual, su inteligencia cambiará. Así pues, no te tienes que preocuparte. Después de escuchar estos consejos de Sanda y Amarka, los hijos de su maestro espiritual, Hiranyakashipu aceptó su propuesta y les pidió que educasen a Prahlad en los deberes que deben seguir las familias de los reyes. Significado, por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Shiva Prabhupada. Significado. Hiranyakashipu quería para Prahlad Maharaj la formación propia de un rey experto en diplomacia y en el gobierno del reino, del país o del mundo. Pero no admitía que le educasen en la renunciación y en la orden de vida de renuncia. En este verso, con la palabra dharma, no se refiere a una determinada fe religiosa. Afirma claramente, Dharmo hi asyopadestavyo rayam yo griha medinam. Hay dos tipos de familias reales. Una es aquella cuyos miembros están simplemente apegados a la vida familiar. La otra es la formada por rayarsis, reyes que, aunque ejercen su autoridad en el gobierno, están al nivel de los grandes santos. Prahlad Maharaj quería ser un rayarsi, pero Hiranyakashipu quería hacer de su hijo un rey apegado al disfrute de los sentidos, Griha Medinam. El sistema Arya se basa en el Varnasrama Dharma, que regula la educación de todos conforme a las respectivas posiciones dentro de las divisiones del Varna, Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Shudra, y Ashram, Brahmacharya, Grihasta, Vanaprastha y Sannyasa. El devoto que se ha purificado mediante el servicio devocional siempre se encuentra en la posición trascendental, por encima de las cualidades mundanas. Así, la divergencia entre Prahlad Maharaj y Hiranyakashipu consistía en Hiranyakashipu quería mantener a Prahlad en el plano del apego mundano, mientras que Prahlad estaba por encima de las modalidades de la naturaleza material. Mientras estemos sometidos al control de la naturaleza material, tendremos un deber prescrito, distinto al de la persona no sometida a ese control. El verdadero dharma o deber prescrito se explica en el Srimad Bhagavatam, Dharman tu Saksat Bhagavat Pranitam.
Dharmaraj, Yamaraj, explicó a sus subordinados que la identidad del ser vivo es espiritual y que por lo tanto su deber prescrito también es espiritual. El verdadero Dharma es el que se recomienda en el Bhagavad Gita, Sarva Dharmam Parityaya Man Ekam Saranam Braya. Del mismo modo que tenemos que abandonar el cuerpo material, también tenemos que abandonar todos los deberes propios de las ocupaciones materiales. Debemos ocuparnos en nuestra función espiritual y abandonar estos deberes prescritos materiales, sean cual sean, incluso los correspondientes al sistema del Varnas Ashram. Sri Chaitanya Mahaprabhu nos explica cuál es el verdadero Dharma. El verdadero Dharma prescrito, Jiveras Varupa Haya Krishnera Nityadasa, todo ser vivo es un sirviente eterno de Krishna. Ese es nuestro verdadero deber prescrito. Ya ahí sí la Prabhupada, vaya significado más potente. Om Ajnana Timirandasya Janandjana Salakaya Chakshuru Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más absoluta ignorancia y mis maestros espirituales me abrieron los ojos con la antorcha del conocimiento. A ellos les ofrezco mis respetuosas reverencias. Bueno, pues aquí seguimos con Prahlad Maharaj y el señor Nrsimhadev. Además, esta semana que celebraremos el festival de Nrsimhadev, Prabhupada le dio muchísima importancia sobre todo a estos capítulos sobre Hiranyakasipu y Prahlad Maharaj. De hecho, igual que tenemos aquí, en muchos templos siempre se está adorando al señor Nrsimhadev, porque el señor Nrsimhadev es el protector de los devotos, y entonces pues es muy importante. Aquí estamos leyendo desde hace tiempo cómo, es los versos anteriores justo a estos, hemos visto que aunque Hiranyakasipu se enfadó tanto con su hijo porque no seguía sus directrices, se enfadó tanto que quiso matarle. Era un demonio, era tan venenoso, como los demonios que tenemos ahora en el mundo, que también son muy venenosos, no respetan la vida de nadie. El Hiranyakasipu quiso matar a su propio hijo. Eso que de alguna manera sí que le sentó en el regazo y se le caía la baba con su propio hijo, pero cuando vio que su hijo se había ido al lado de sus enemigos, al que Hiranyakasipu consideraba su enemigo porque había matado a su hermano, el señor Vishnu vio que Prahlad no sentía más que lo único que tenía en su mente era al señor Vishnu, a su verdadero yo espiritual dentro de él, y que no quería saber nada del mundo material. Él solo quería oír a su yo interno, a su yo espiritual. Y entonces pues su padre, que era materialista, pero a ultranza, un supermaterialista, no lo pudo soportar, intentó matarle de mil maneras, debajo de los caballos, intentó prenderle fuego, le tiró por un barranco, y no había manera de que lo matara. Estaba protegido por el Señor, por el Señor Krishna, por el Señor Vishnu, por Narayan, porque a lo largo de estos versos y estos capítulos que hemos estado leyendo, él se refugió en todos estos. Él recibió instrucciones durante el embarazo de Narada y los tenía muy presentes en todas las circunstancias. Entonces, cuando vio Hiranyakasipu que no podía hacer nada con él, como hemos visto en los versos, pues dijo: entonces tengo que morir yo, que al final ya veremos que el que tiene que morir es él, porque cuando el Señor viene a este mundo, lo sabemos por el Bhagavad Gita,
el Señor viene sobre todo a proteger a sus devotos. Eso es lo primero que viene, y en segundo lugar a destruir a los demonios, a los malvados. Entonces, en esta ocasión, pues ya Hiranyakasipu ya estaba tan desesperado que no sabía lo que había que hacer, pero bueno, los hijos de los hijos de Shukracharya, los maestros que tenía Prahlad, pues le convencieron de que siguiera con la vida adelante, con lo poderoso que era Hiranyakasipu, que había conquistado, no solo había conquistado todos los reinos materiales, o sea, él estaba en una posición tan excelsa, pero no, su hijo le tenía amargado, vamos, que no, vamos, que estuvo pensando hasta la muerte. Entonces los maestros de su hijo le convencieron de que siguiera para adelante, que no era más que un niño y que seguiría dándole instrucciones conforme a cómo debía de gobernar el reino, que a la larga, bueno, ya se verá más adelante, no quiero adelantar acontecimientos, pero él al final, a Prahlad, tuvo que gobernar un reino también dentro del mundo material, porque como muy bien nos dice aquí Prabhupada al final nosotros durante la vida tenemos alguna ocupación. Si estamos en el mundo material, y aunque nuestra verdadero yo, nuestra verdadera identidad hacia la que tenemos que volver a su debido momento, al mundo espiritual, en este mundo material te estamos desempeñando, tenemos un deber también que cumplir según el Varna que nos haya tocado, pues yo qué sé, de hijastras, o de hijastras no, nos haya tocado de brahmanas, o de satrias, o de vaisas, o de sudras. O sea, en el rol que nos haya tocado, pues aquí pues tenemos de todo, tenemos un vaisa, pero lo más importante es lo interno. Aquí hay gente que somos más de administración, otros que son brahmanas como Maharaj, otros que son más de agricultura, como Pritu, o otros que somos también sudras, que hacemos lo que nos haga falta, pero estamos todos aquí. Y lo más importante para nosotros es el servir a Krishna. Nosotros, como muy bien dice aquí Chaitanya Mahaprabhu, nuestro verdadero deber prescrito es un ser sirviente de Krishna. Y si somos no solo sirvientes de Krishna, porque todos somos sirvientes de Krishna, seamos conscientes o no seamos conscientes. Entonces, aquí nosotros somos sirvientes de Krishna y conscientes de Krishna. Sabemos que Krishna es el que está detrás de todo. Nosotros tenemos un poco en esta vida que averiguar cuál es nuestro varna, cuál es, digamos, nuestro deber que tenemos que cumplir según nos toque, pero sabemos que en última instancia nuestro deber somos entes espirituales. Estamos dentro del cuerpo material, y tal como estamos en el cuerpo material tendremos una función que hacer, pero lo más importante es comprender que somos almas espirituales, comprender cuál es nuestro verdadero yo, saber cuál es nuestra posición y procurar obrar en consecuencia, independientemente de las circunstancias que nos vayan a venir. Nos vendrán las circunstancias que nos tengan que venir por el karma, pero eso ya no depende de nosotros. Bueno, tendremos que asumirlas para aprender, para seguir elevándonos y procurar llegar a la autorrealización. La autorrealización es esa, llegar a comprender que somos verdaderos sirvientes de Krishna y llegar a comprender que nosotros somos almas espirituales atrapadas en este determinado momento en un cuerpo material, y según el cuerpo que tengamos, pues actuar en consecuencia. Bueno, esto es lo que, si tenéis hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, queréis decir algo.
pues aquí en el significado pues nos habla de dos, en este último verso, nos habla de dos tipos de reyes, dos tipos de gobernantes, digamos, dos tipos de gobernantes. Los que actúan solo con conciencia material, nos lo ha dicho muy bien, están los dos temas, Dharmoji Asya Padestavio, o sea que son el ser instruido simplemente no, al revés, este es el actuar según el Dharma como un Rajarsi o actuar como un Graha Medinam, Rayan yo Griha Medinam, o actuar simplemente en el plano material. Nosotros sabemos que, bueno, ahora estamos en Kali Yuga y pues la mayoría de los gobernantes actúan en el plano material, en el plano de conseguir muchos medios materiales, robar lo máximo, o bueno, si no robar lo máximo, vivir la mejor manera posible, pero sin preocuparse por la verdadera identidad de cada una de las personas, que es nuestra conciencia, nuestro ser espiritual. Y en otra época, como aquí nos dice Prabhupada, los Rajarsis, los verdaderos reyes de antes, lo que querían, actuaban de manera que todos los habitantes, todos los individuos de su reino consiguieran la verdadera paz espiritual y consiguieran elevarse hacia su ser espiritual, hacia la conciencia de Krishna. Y bueno, están aquí estos dos aspectos de la vida en la que vivimos. Y entonces, pues yo lo que he visto es, si nos vamos al Bhagavad Gita, también en los capítulos finales del Bhagavad Gita, que son impresionantes, ya en el capítulo 18, como aquí nos habla también Prabhupada nos dice que el verdadero Dharma es el que se recomienda en el Bhagavad Gita. Sarva Dharman Parityaya Mamekam Saranam Braya. Entonces vamos a este verso y su significado, que es muy aclarador sobre este tema, porque el Prabhupada dice, Krishna le dice a Arjuna: abandona todas las variedades de religiones y tan solo entrégate a mí. Yo te libraré de todas las reacciones pecaminosas, no temas. El Señor ha descrito diversas clases de conocimientos y procesos de religión. Todo el Bhagavad Gita nos está enseñando diferentes, ya sea, y nos da, en la otra última clase que vimos, estuvimos viendo el servicio devocional, y en el servicio devocional nos va dando diferentes opciones para que vayamos avanzando poco a poco. Si le dice, tú ocúpate en tu deber, si no puedes ocuparte en tu deber, ocúpate en el cultivo del conocimiento, si no puedes el cultivo del conocimiento y la meditación, mejor te va dando consejos para que tú puedas ir, te va dando métodos, como dice aquí, te va dando diversas clases de conocimientos y procesos de religión. El conocimiento acerca del Brahman Supremo, el conocimiento acerca de la superalma, el conocimiento acerca de los diferentes tipos de órdenes y estados de vida social, el conocimiento acerca de la orden de vida de renuncia, el conocimiento acerca del desapego, el control de la mente y los sentidos, la meditación, etc. Él ha descrito de muchísimas maneras diferentes tipos de religiones. Ahora,
al resumir el Bhagavad Gita, el Señor dice que Arjuna debe abandonar todos los procesos que se le han explicado. Él simplemente debe entregarse a Krishna. Esa entrega lo salvará de toda clase de relaciones pecaminosas, pues el Señor en persona promete protegerlo. Aquí vemos también como a Prahlad Maharaj como protegió, era un devoto que estaba muy elevado, que le daba igual todo lo material, y el Señor pues le protegió, pues bueno, que a nosotros nos parece imposible, pero bueno, yo que sé, que te metan debajo de unos elefantes, que te arrojen al fuego y no te quemes, que todo, pero no sé cómo todo de forma milagrosa, porque el Señor está detrás de todo, el Prahlad Maharaj se salvó. Entonces, ahora, al resumir el Bhagavad Gita, el Señor dice a Arjuna que abandone todos los procesos que se le ha explicado. Él simplemente debe entregarse a Krishna. Esa entrega lo salvará de toda clase de reacciones pecaminosas, pues el Señor en persona promete protegerlo. En el capítulo 7 se dijo que únicamente aquel que se ha liberado de todas las reacciones pecaminosas puede emprender la adoración del Señor Krishna. Así pues, quizá uno piense que a menos que esté libre de todas las reacciones pecaminosas, no puede emprender el proceso de entregarse. Para resolver esas dudas, aquí se dice que incluso si no se está libre de todas las reacciones pecaminosas, por el simple proceso de entregarse a sí Krishna, uno se libera automáticamente. En realidad nosotros todos venimos con un pasado, con un karma, todos tenemos deudas pendientes, digamos, pero al adoptar, al unirte al proceso de conciencia de Krishna, eso te va a ir, aunque te van a llegar esas reacciones, el Señor te va a estar protegiendo de todo. Entonces, el adoptar ese camino de conciencia de Krishna nos ayudará a realmente, al final, poco a poco y gradualmente conseguir esa liberación que nos ayude a realmente sentir en determinados momentos esa suprema paz espiritual, sabiendo que dentro tenemos a Krishna y que Él es el que lo ha hecho todo, el que lo ha creado todo, el que nos ha dado la vida y el que al final nos salvará de todo y nos llevará a la meta suprema, a vivir con Él en Vaikuntha o incluso más elevado. Prabhupada nos quería llevar a Braya. Bueno, aquí estamos en Nueva Braya Mandala, nos quería llevar a Vrindavan. Entonces nos dice eso, para resolver esas dudas, aquí se dice que incluso si no se está libre de todas las reacciones pecaminosas, por el simple proceso de entregarse a Sri Krishna, uno se libera automáticamente. No es necesario hacer un gran esfuerzo para liberarse de las reacciones pecaminosas, que debe aceptar a Krishna sin vacilación, como el Redentor Supremo de todas las entidades vivientes, y uno se debe entregar a Él con fe y con amor. El proceso de conciencia de Krishna se describe en el Hari Bhakta Vilasa 11.676. De acuerdo con el proceso devocional, uno debe aceptar aquellos principios religiosos que en definitiva lo conduzcan al servicio devocional del Señor. Puede que uno desempeñe los deberes de una determinada ocupación según su posición en la orden social, pero si mediante la ejecución de su deber uno no llega al plano de conciencia de Krishna, todas las actividades son inútiles. Si hay versos en el Bhagavatam en lo que nos dice que si la ocupación que tenemos no nos ayuda a elevarnos al plano espiritual, a elevarnos a la conciencia de Krishna, es una labor inútil. Lo mismo que nos dice aquí.
O sea que lo que vayamos haciendo en la vida nos tiene que ir ayudando siempre a alcanzar esa meta de hacernos conscientes de Krishna y ir hacia la autorrealización. Todo lo que no lleve a la etapa perfecta de conciencia de Krishna se debe evitar. Uno debe confiar en que en todas las circunstancias Krishna lo protegerá de todas las dificultades. No es necesario pensar en cómo se deben mantener juntos el cuerpo y el alma. Krishna se ocupará de eso. Uno siempre debe pensar que está desamparado y que Krishna es el único fundamento para su progreso en la vida. En cuanto uno se dedica con interés al servicio devocional del Señor en pleno estado de conciencia de Krishna, de inmediato se libera de toda la contaminación de la naturaleza material. Existen diferentes procesos religiosos y procesos purificatorios por medio del cultivo del conocimiento, la meditación, del sistema de yoga místico, etc. Pero aquel que se entrega a Krishna no tiene que ejecutar todos esos métodos. Esa simple entrega a Krishna le evitará una innecesaria pérdida de tiempo. De ese modo, uno puede progresar por completo, instantáneamente, y liberarse de todas las reacciones pecaminosas. Se debe estar atraído al hermoso aspecto de Krishna. Su nombre es Krishna, porque él es supremamente atractivo. Aquel que se ve atraído por el hermoso, todopoderoso y omnipresente aspecto de Krishna es afortunado. Hay diferentes clases de trascendentalistas. Algunos de ellos están apegados al aspecto del Brahman impersonal, otros están atraídos al aspecto de la superalma, etc. Pero aquel que está atraído al aspecto personal de la suprema personalidad de Dios y que por encima de todo, aquel que está atraído a la suprema personalidad de Dios en la forma del propio Krishna es el trascendentalista más perfecto de todos. En otras palabras, el servicio devocional que se le presta a Krishna con plena conciencia es la parte más confidencial del conocimiento. Y esa es la esencia de todo el Bhagavad Gita. A los karmi yogis, filósofos empíricos, místicos y devotos, se los puede llamar a todos trascendentalistas, pero aquel que es un devoto puro es el mejor de todos. Las palabras específicas que se emplean aquí, masuchat, no temas, no vaciles, no te preocupes, son muy significativas. Puede que a uno le intrigue el saber cómo se puede abandonar todas las clases de formas religiosas y simplemente puede que a uno le intrigue el saber cómo puede abandonar todas las clases de formas religiosas y simplemente entregarse a Krishna. Pero semejante preocupación es inútil. Bueno, la verdad es que el verso es muy profundo porque nos ya llega al corazón lo más profundo de la esencia de lo que somos, el significado y entonces en el Bhagavad Gita pues nos confirma todo esto que acabamos de leer en este verso. Bueno, yo ya he hablado mucho, si tenéis algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia, pues lo comentáis, ¿no? Sí. En cuanto a lo que has dicho de lo que es nuestra verdadera ocupación, que bueno, que tenemos como devotos tenemos ciertas ocupaciones y ciertas funciones en cuanto al funcionamiento de lo que es la sociedad, pero la meta
siendo devoto y estando en la conciencia de Krishna, nuestra principal ocupación es el desarrollar el bhakti. Savai Pumsho Paro Dharmo Yato Bhakti Radokshaya Ahitukiya Pratihata Gayatrama Suprasidati. Esto está en el Bhagavatam. La suprema ocupación de toda la entidad viviente es el dedicarse al Señor Supremo con Bhakti. Y o sea que el Varnashram Dharma simplemente es con motivo de despertar ese gusto por escuchar los pasatiempos del Señor Supremo. Dharma Svanustita Pumsham Vishakshena Katashuya Notpadayet Yadiratim Shrama Eva Ikevalam. Después de seguir, aunque se ejecuten todos los elementos del Bhakti a la perfección, todos los elementos del Varnashram Dharma a la perfección, si no despierta ese rati por la suprema personalidad de Dios, ese gusto por escuchar de sus pasatiempos y de absorberse, es una pérdida de tiempo. Shrama, Eva y Kevalam. Y el mismo, el verso este que has dicho del Bhagavad Gita, Sarva Dharma, ya abandona todo tipo y entrégate a mí y yo te protegeré de todas estas. Y el Srimad Bhagavatam empieza así: Dharma projita kaitavotra paramonin mata saranam satam vedyam vastavam matra vastu shivadam tapotrayon mulanam. De que rechazando todos estos dharmas engañosos, el Srimad Bhagavatam presenta la verdad tal y como es, y es aceptada por aquellos que no son envidiosos, y esto pues nos erradica los tres tipos de etapas: adhyátmica, adibáutica y adidaivica. Nos quita es suficiente como para erradicar todas nuestros anartas. O sea que tenemos nuestra función dentro de lo que es el Varna, pero va encaminado todo a desarrollar ese gusto por escuchar los pasatiempos de la suprema personalidad de Dios. Sí, es así en el Chaitanya Charitamrita, cuando en las conversaciones entre Ramananda Roy y el señor Chaitanya, cuando de la misma manera cuando le dice a Ramananda Roy, a ver, y le dice el Varna Rama, y le dice el señor Chaitanya, dice, eso es externo, eso no es o sea, que a lo mejor puedes empezar cumpliendo tu deber, o sea, porque tienes también en el mundo material tienes deberes porque estamos en un cuerpo físico, entonces estamos actuando dentro del cuerpo físico, aunque seamos espirituales, entonces tenemos que llegar pero sí, va dándole todos esos pasos, va diciendo, eso es externo, y sigue externo, hasta que no llegues a esa conciencia suprema de que lo más supremo, no el Brahman impersonal ni el Paramatma, sino hasta que no llegas a la persona suprema, el fin último, lo más supremo, el abandonar todo y al final, pero bueno, ese es un proceso. Estamos en el proceso, vamos aprendiendo y estamos, si llegamos a
a ser como Prahlad o como Arjuna, que es, bueno, ahí está en el Brihad Bhagavatamrita, dice, ¿quién es en busca del devoto más supremo? La búsqueda, y dice, el devoto supremo primero empieza por Prahlad, dice, porque le protegió, dice, pero luego decía, mejor Sí, que Prahlad eran los Pándavas. Los Los Pándavas, ¿por qué? Porque Krishna vivía con ellos, o sea, él estaba con ellos. Para Prahlad le protegió Krishna, pero esto vivía con ellos. Luego mejor que esos, y va así hasta llegar a las Gopis y a Radharani, que ya es lo supremo. Pero ese es como poco a poco vas saliendo de lo... O sea, dentro de... Pero todo, como todo camino se empieza con un paso. Entonces, uno comprendiendo nuestro deber y sabiendo cuál es la meta, pues vamos avanzando paso a paso. Lo importante es ir comprendiendo cuál es nuestra verdadera realidad interior y cuál es también cómo debemos actuar para poder transformar esta realidad difícil en la que estamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sabiendo que nosotros somos almas espirituales, eternos sirvientes de Krishna y gracias, y hemos recibido muchísima misericordia de poder tener de poder ser conscientes de Krishna, de que Krishna nos haya puesto en el camino, ¿no? Porque es todo misericordia por parte de él, ¿no? Entonces, es así como... Pero sí, es así como tú has dicho, ¿no? Sí. Y lo dice en el canto primero, creo que es en el capítulo 2, en los versos 6 y 8, habla de eso, la suprema ocupación. Si no tienes un interés por llegar a Krishna, si no tienes un interés, y si tu ocupación no sirve para eso, pues no vale. Lo leímos hace poco. Y queréis, son dos versos muy especiales del Bhagavatam. El verso, me parece que son el 1.2.6 y el 1.2.8, son muy especiales. Vamos a buscarlos. A ver, capítulo 2, divinidad, y además se llama divinidad y servicio supremo. El 6, sí. Aquí lo dice. La suprema ocupación dharma para toda la humanidad es aquella mediante la cual los hombres pueden llegar a prestarle amoroso servicio devocional al trascendente Señor. Para que dicho servicio devocional satisfaga al yo por completo, debe estar libre de motivaciones y ser ininterrumpido. Y el 8 también, que es muy... Aquí es este. Las actividades y ocupaciones que desempeña un hombre conforme a su propia posición no son más que una labor inútil si no provocan la atracción por el mensaje de la personalidad de Dios. Dos versos muy... O sea, que van a la raíz, a comprender el verdadero propósito de la vida y hacia dónde debemos dirigirnos. Vale, gracias por tu comentario. ¿Hay algún comentario más? Si no, pues lo dejamos aquí mismo. Ay, Srimad Bhagavatam ki, Jai Srila Prabhupada ki.